Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 10 al 17, del día 21 de julio de 2016. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos y a ellos no, porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías: oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis vosotros y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Escuchamos la primera lectura de este día, tomada del libro del profeta Jeremías. Recibí esta palabra del Señor. Ve y grita a los oídos de Jerusalén. Así dice el Señor: recuerdo tu cariño de joven, tu amor de novia, cuando me seguías por el desierto, por tierra yerma. Israel era sagrada para el Señor, primicia de su cosecha. Quien se atrevía a comer de ella lo pagaba. La desgracia caía sobre él, oráculo del Señor. Yo os conduje a un país de huertos para que comieseis sus buenos frutos, pero entrasteis y profanasteis mi tierra. Hicisteis abominable mi heredad. Los sacerdotes no preguntaban: ¿dónde está el Señor? Los doctores de la ley no me reconocían. Los pastores se rebelaron contra mí. Los profetas profetizaban por Baal, siguiendo dioses que de nada sirven. Espantaos, cielos, de ello, horrorizaos y pasmaos, oráculo del Señor. Porque dos maldades ha cometido mi pueblo. Me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron aljibes, aljibes agrietados que no retienen el agua. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Continuamos con nuestra lectura del Evangelio de San Mateo. El día de ayer escuchábamos la parábola del sembrador y ahora Jesús explica en un texto bastante largo por qué habla en parábolas. Nos lo dice a través del evangelista Mateo. El deseo de Dios es ser entendido. Las parábolas no son la manera de disfrazar la palabra para complicarla y que solamente la entiendan los elegidos. No es esto lo que el Señor nos ha dicho, ¿verdad? Más bien nos pone ese texto para que, y esta justificación tomada de las profecías del Antiguo Testamento, para que nos preguntemos, ¿verdad?, ¿por qué a lo mejor yo no estoy entendiendo las palabras de Dios? Si ha llegado hasta mis oídos su palabra, también en forma de parábolas, ¿por qué no las comprendo? El deseo de Dios al hablar es ser comprendido, que su palabra sea recibida y encuentre un corazón acogedor, donde pueda anidar y dar fruto y dar vida. La voluntad de Dios no es cerrar la puerta a unos y abrirla a otros. La voluntad de Dios es abrir la puerta de la salvación para todos. Él nos dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si escuchas y me abres, yo entraré y cenaré contigo. El deseo pues de Dios es que lo escuchemos, lo entendamos y sigamos sus palabras, transformándolas en vida nuestra. Sin embargo, dice aquí el Evangelio que hay muchos que no tienen oídos para oír, ni ojos para ver, ni corazón para comprender. ¿Por qué? La razón Él mismo nos la da: porque se les ha endurecido el corazón, porque no quieren escucharme, no quieren reconocer el sentido de mis palabras, que seguramente están comprendiendo, por eso rechazan. Dios pide un abandono, pide radicalidad, pide seguimiento en la fe, plena confianza, desprendimiento de todo, a poner como tesoro su reino, su palabra, la misión que Él nos da. Y hay que reconocerlo, hay muchos que no están dispuestos a hacer esto. Y recordemos que esta vocación de darlo todo por el Señor no es la vocación religiosa o la vocación sacerdotal exclusivamente, es de todos. La vocación de los cristianos es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, la mente, las fuerzas. Entonces, ¿por qué no entendemos? ¿Por qué no escuchamos? La razón que Dios mismo nos da es porque no queremos escuchar. Dios se da a entender. No queremos a veces ni tomarnos el tiempo
para escuchar su palabra, para meditarla, para discernir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Él es la palabra que grita, la palabra que hace resonar su voz fuertemente y para todos. Hay unos que, ocupados en las cosas del mundo, se cierran a lo profundo que hay en lo mismo que vivimos, porque recordemos que Dios, al tomar carne en su Hijo Jesucristo, se ha empastado con nuestra humanidad, ha metido su divinidad en esta humanidad para transformarla y santificarla. Y la palabra de Dios y su revelación no están lejos del corazón que la busca. Dice la Escritura, no está al otro lado del mar, ni está en el cielo, para que podamos decir, ¿quién nos la traerá? ¿Quién será capaz de atravesar estos abismos tan grandes que nos separan de Dios para conocer su voluntad? Dice el Señor, mi voluntad está en su corazón. Entra en tu corazón, enciérrate en tu cuarto, habla a Dios tu Padre Celestial, y ahí Él te manifestará, se manifestará y te hablará suavemente al corazón. Hay situaciones en la vida donde Dios aprovecha para hablarnos también en una manera particular, una manera singular, como pueden ser las enfermedades, como pueden ser las tribulaciones, y pareciera, ¿verdad?, que es donde menos queremos escuchar la voz de Dios. No nos interesa lo que tiene que decirnos, solamente que nos sane y que nos saque del mal. Pero el Señor también habla en esas situaciones. Ya lo decía la primera lectura también de este día, con el anuncio del profeta Jeremías, un anuncio fuerte, anuncio que denuncia la falta de amor, la falta de conversión, con una imagen muy bella, muy cálida. Dice el Señor, recuerdo tu cariño de joven, tu amor de novia, cuando me seguías por el desierto, por tierra yerma. Israel era sagrada para el Señor, primicia de su cosecha, etc. El Señor nos dice, y nos lo repetirá también en el libro del Apocalipsis, que los que hemos decidido seguirlo, muchos nos encontramos en un punto donde ya no tenemos el amor de antes, la decisión de antes, la entrega de antes, porque nos hemos dejado distraer por las cosas de este mundo, apartándonos de Él. No estamos diciendo, como a veces se ha llegado a decir, las cosas del mundo son malas, las quehaceres y ocupaciones del mundo son malas y solamente importa escuchar lo que Dios nos dice. No es así. El Señor nos habla en medio de nuestra historia, en medio de los hechos cotidianos, y ahí es donde no sabemos escucharlo, en nuestras ocupaciones, en nuestro trabajo, en nuestra vida familiar. No queremos escuchar la voz de Dios y no nos dejamos guiar. Dios habla en muchos modos, en la oración, en el silencio y en la vida diaria. Así como el Evangelio de hace 2 domingos nos hablaba del samaritano que supo discernir la voz de Dios, que pedía ayuda en ese hombre malherido en el camino, y se detuvo y le dio alivio, consuelo en su cuerpo. Ahí Dios le habló y él lo escuchó. Él estaba en sus ocupaciones, dice que estaba de viaje, no venía ni del templo ni nada, sino que en la vida misma él sabía reconocer la necesidad del otro y hacer la suya. Es lo que el Señor nos pide, reconocer su voz, que nos habla también a través del que sufre, del enfermo, del atribulado, del que está pasando por crisis grandes, para que nosotros seamos la palabra de Dios, la voz de Dios que les consuela, les da esperanza, tanto espiritual como físicamente. Hacernos cargo de aquellos que sufren, pues, es haber entendido las palabras que Dios nos trae y nos da. Muchos teólogos de muchas religiones y también en la nuestra conocen a fondo la palabra de Dios, la escudriñan, saben sus géneros literarios, saben los tiempos, la historia, todo lo que ahí técnicamente está, pero pocos la comprenden, a pocos la hacen vida, en pocos de ellos se dan los oídos, los ojos para oír, para ver, que se necesita para escudriñar esta palabra y nos dé vida. Ojalá que en cada uno de nosotros no pase esto, que lo escuchemos escuchando a Dios que nos habla, meditándola con un corazón sencillo y humilde, la pongamos en práctica así como Dios nos la da a entender. No necesitamos tantas interpretaciones, sino dejarnos guiar por lo que ya la Santa Iglesia nos ha indicado como caminos del Salvador y unirlos a esta palabra, a lo que Dios me inspira. No puedo yo sacar conclusiones de odio, de división, de lucha
contra lo que Dios mismo ha creado de una palabra suya. Sería algo ilógico. Si alguna vez una palabra me lleva a interpretar de este modo, cuidado, porque eso significa que algo está fallando, que no es el Espíritu de Dios el que me está inspirando y me está dando la comprensión de su palabra, sino que muchas veces es mi odio, es mi rencor, es mi estado de ánimo, mi melancolía, etcétera, lo que me está llevando a interpretar la palabra de Dios en un modo. Déjate ayudar a instruir también por la Iglesia de Dios, la Iglesia Católica, y sigue los pasos que la misma Iglesia te indica, que es una interpretación veraz, sencilla, verdadera, pues de lo que Dios quiere decirnos a cada una de nuestras vidas. Que así sea.